Bueno, en esta época, por supuesto, todos tenemos conocidos, amigos, afectados por la situación, ¿no? O personalmente, cada uno afectado por esta crisis que estamos viviendo. Por supuesto que hay un tema fundamental en cualquier país, sobre todo en Argentina, que es el tema de la educación. Hemos invitado a una dirigente, a una docente, Fabiana Pérez Valdés, que es la secretaria general de SUTEBA. Gracias por venir, SUTEBA Quilmes. Gracias, Fabiana. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro, por la invitación. Acá estamos. Bien, primero, ¿cómo está la situación? Vamos a hablar un poquito de la educación, de cómo es el tema del funcionamiento de las escuelas, estos fondos que el gobierno nacional no está enviando a las provincias y que afecta a la educación, a los docentes, al funcionamiento. ¿Cómo está el tema salarial de los docentes en la provincia de Buenos Aires? El tema salarial, nosotros venimos de tener un recorte en nuestro salario de lo que era el aporte nacional que hacen los gobiernos nacionales con responsabilidad sobre las instituciones educativas de las provincias. Ese recorte va entre un 10 y un 15% hasta prácticamente un 30% según las provincias. Para nosotros era de un 10%, que correspondía al pago que se hacía por fondo de incentivo docente y por conectividad. O sea que la provincia les paga un sueldo y hay un 10% extra que venía de Nación, que dejó de venir. Claro, porque ese sueldo se componía con los dos aportes, Nación y provincia, y se fijaba en la paritaria nacional el piso nacional salarial docente y ninguna provincia podía pagar por debajo de ese piso, ¿sí? Nosotros no tuvimos las reuniones de las paritarias nacionales. Fueron 2 reuniones que hubo con la Secretaría de Educación, porque se le bajó el rango de secretaría a lo que era el ministerio. No es más ministerio. No es más ministerio, y no se fijó el piso nacional salarial. ¿Por qué? Porque al desresponsabilizarse con los fondos que tiene que mandar Nación a las provincias, cada provincia disputa en términos de los fondos propios que tiene. Y se vuelven a dar esas brechas de amplia desigualdad salarial de lo que hay entre las provincias que tienen mayor aportes por recaudación, o las provincias del sur, o las provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Cava, a diferencia de que son las provincias del NEA, que son las que más aporte de Nación tenían, porque tenían además un fondo compensador, es decir, Nación, además del FONID y la conectividad, daba un aporte nacional para eso, son las que se generaron estas desigualdades. Provincia de Buenos Aires tuvimos las paritarias de febrero, de marzo, y hoy el FUD presentó la notificación formal del llamado para la paritaria que se había comprometido el gobierno en el mes de abril. Ahora, nosotros sabemos que ya en la provincia de Buenos Aires hubo una caída del 30% de la recaudación, y que en el presupuesto provincial para salarios docentes está afectado el 80% de la no transferencia de los fondos de Nación a provincia. Eso acompañado de lo que es que la provincia de Buenos Aires se hizo cargo hasta el momento de la continuidad de los programas nacionales, sin recibir los aportes de Nación. Uno de esos programas, que es el que mayor por ahí andamiaje administrativo y a mayor cantidad de estudiantes llega, es el programa FINES, que es de la finalización de los estudios secundarios. Para aquellos que no terminaron, puedan, con mayor edad, puedan terminar en la escuela secundaria. Exactamente. Que ha dado muchos resultados, ¿no? Sí. La verdad que son muchas las comisiones en las provincias. El gobernador asumió la responsabilidad de solventar ese programa. De la misma manera que las escuelas de jornada completa, yo soy de escuelas de jornada completa, y nosotros son todos programas que tienen por un periodo de tiempo conveniado un aporte de Nación en toda la República Argentina, no es provincia de Buenos Aires, ¿no? Un aporte de Nación y un aporte de provincia. Hoy el aporte que debía poner Nación para los recursos salariales, porque en realidad era salariales, materiales, de infraestructura, eso no está. ¿Qué significa jornada completa? ¿Cuántas horas? Jornada completa en escuelas primarias son 8 horas.
8 horas. 8 horas. Los Bien. estudiantes entran a las Deberíamos 8 y se estar- van a las 4. Todas las escuelas del país deberían estar 8 horas. En ¿Coincidimos? realidad, claro, porque la Ley Nacional de Educación en el 2006 lo que dice es que el espíritu de conformación de las escuelas primarias es que puedan alcanzar una jornada de 8 horas. Bueno, por supuesto que esto entonces está en riesgo. Está en riesgo la continuidad, sí, del aporte del salario para la extensión de la jornada, de la misma manera que la quinta hora en escuela primaria, son las 25 horas semanales. Nosotros tenemos en primaria escuelas de jornada completa, Sí. escuelas de jornada simple y escuelas de jornada de 25 horas, que era la implementación Que fue el es año una pasado. hora más por semana. Es una hora más todos los días. Todos los días. Pasaron de 20 horas Claro. semanales a 25, Claro. que era para reforzar justamente los aprendizajes en prácticas del lenguaje y en matemática, que era lo que veíamos que venían teniendo una dificultad en poder avanzar en los contenidos si no se reforzaban esas dos áreas. Bueno, y no todas las escuelas, por supuesto, implementaron este sistema. No todas, La hora 25. pero prácticamente en el distrito un 70% de las escuelas primarias Ahora, tiene ¿eso quinta también hora. está en riesgo? Porque Sí, por supuesto. Porque la nación no envía Sí. fondos. De hecho, el resto de las provincias dejaron de pagar la quinta hora y volvieron a jornada simple. Bien. Santa Fe, Córdoba. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los comedores? Creo que el gobierno nacional también enviaba un fondo para alimentos. ¿Cómo está la situación de los alimentos, de los comedores, bueno, el desayuno, la merienda en las escuelas? Ahí también teníamos dos aportes, el aporte provincial y el aporte nacional. En los fondos que debería enviar nación a provincia y en los fondos que están en la coparticipación, que hubo una reducción en algunas provincias que va del 0,5 al 1,25 de ese aporte, estaban incluidos diferentes fondos. Uno era el fondo compensador, otro es el fondo para los programas educativos nacionales, otro era el Fondo Nacional de Formación, el Instituto Nacional de Formación Docente, y otro es el que iba a infraestructura escolar y a comedores escolares. Esos son los fondos que no se enviaron, que quedaron congelados, que en la última reunión de marzo que hubo, que fue el 5 de marzo, que hubo con la Secretaría de Educación, se había firmado un decreto donde se sostenía el aporte para los programas educativos, ya sea quinta hora, jornada completa o fines y coros y orquestas, más el fondo compensador que debían recibir las provincias y los fondos que venían para infraestructura, pero sobre todo los fondos para los comedores escolares, que un porcentaje se sustentaban de los fondos nacionales. Ese decreto se firmó y nunca se hizo la erogación presupuestaria. O sea es que decir, economía lo ignoró. No hay, claro. Y cada provincia resuelve en la medida que puede. Provincia de Buenos Aires, por eso digo, hay varios conflictos nacionales, ¿no? Sí, sí. Provincia de Buenos Aires resolvió hacerse cargo del plus de jornada completa, de quinta hora y de sostener el programa Fines, más el programa MESA, que es el programa de ayuda alimentaria que hay a las familias en las escuelas de todos los niveles. Sí, alimentos que se le entregan por mes, pero además alimentos. de los comedores. Y después están los comedores, Sí. que los comedores vienen hoy a resolver muchas cuestiones en términos de ayuda económica a las familias. En muchas de nuestras poblaciones de la comunidad educativa, o los comedores que funcionaban en el barrio también redujeron su capacidad de cupos porque vienen con un conflicto muy grande con el Ministerio de Capital Humano, que no gira los fondos para los comedores. Entonces eso hace que aumente la demanda de los cupos que tenemos las escuelas. En el distrito de Quilmes están garantizados tanto los cupos de comedor, que sería el almuerzo que se brinda en la escuela, como los que se llaman copa de leche o DMC, que es el desayuno o la merienda Todos los complementaria. alumnos del distrito reciben, ¿cómo es el sistema? El funcionamiento de los comedores, de la merienda, del desayuno. Nosotros en los últimos años lo que fuimos solicitando y lo que se fue ampliando fueron los cupos para llegar a la universalización de esos cupos, ¿no? Porque es muy difícil, te voy a decir, para una directora tener que decidir quién come y quién no come, claro. ¿Sí? O sobre la base de qué parámetro, cuando hoy la verdad que todas las familias están atravesando una crisis muy grande. Entonces, ahí es donde
Nosotros siempre vamos por lo que tiene que ser la universalización en términos de no generar desigualdades adentro de una institución educativa. Lo que está garantizado en términos prácticamente de universalización es el DMC, que es el desayuno o la merienda complementaria. Sí. Lo que era antes la copa de leche, que puede ser el mate cocido, el té, el yogur, los cereales, las barritas, la alimentación que tenga complementaria durante la mañana o la tarde. Y después están los comedores, que los tenemos por cupo, por escuela, que se define por la matrícula y por la ubicación de esa escuela y las necesidades que tiene la escuela. Todos los chicos van al comedor. Hay familias que no los envían. No, todos los chicos no van al comedor. Hay familias que definen que no, que pueden sostener el almuerzo en sus casas. Lo que sí hay mayor demanda. No todas las escuelas tienen comedor. No todas las escuelas hay comedores. No. ¿Y cómo afecta eso? ¿Por qué no hay en algunas comedores? En algunas no hay comedores porque siempre se hizo un análisis de la población que asiste a la escuela y las condiciones edilicias. Hay escuelas que hoy, por ahí se modificó la matrícula, la proveniencia de la matrícula, pero no tiene condiciones en términos de infraestructura para tener un comedor. ¿Sí? En ese caso, si es una escuela de la periferia, ¿recibe algún alimento? Algo, reciben la merienda que se llama reforzada, sí, más la caja, más la articulación con otras organizaciones en general en los barrios. Bien. Porque no alcanza solo con la escuela o no alcanza solo con el barrio. Ahora, es interesante esto porque estamos hablando de alimentos, cuando deberíamos estar hablando de educación. Sí. Me quedé con esto que vos dijiste, que cada directora, ¿cómo hace si no le alcanza los alimentos para cómo elige, ¿no? ¿Quién come o quién no come? O se achica la porción. En general... Mirá lo que estamos hablando, ¿no? En general, sí, digo, y esto ya lo vivimos hace muchos años, digo, y es muy doloroso. Es muy doloroso. Nosotros en la escuela en general lo que se empieza a hacer es repartir lo que hay para la totalidad. Entonces a veces las porciones se achican. En Quilmes el sistema del SAE, que es el Servicio de Alimentación Escolar, está descentralizado, tiene un organismo propio del municipio que se encarga. Que lo maneja el municipio. Lo maneja el municipio. En otros todavía sigue centralizado, en algunos distritos del interior sobre todo, y tienen convenios directamente provinciales. Nosotros en Quilmes no, ya viene descentralizado hace unos años, la gestión... de Vidal creo que empezó, claro, ¿no? a nivel provincial, María Eugenia Vidal. Y acá era en la gestión de Martiniano Molina, sí. Y se fue haciendo tuvimos diferentes situaciones. En una veníamos de un 0800 donde nadie te daba una respuesta y tengo, la verdad que nobleza obliga a decir que hoy el sistema como está implementado, tenemos coordinadores zonales y es mucho más rápida la comunicación cuando algo sucede o no llega, ha mejorado. Y se ampliaron en estos últimos años la cantidad de cupos, tanto de comedores como de DMC. Bien, puede ser que haya familias que tengan en cuenta para enviar a sus hijos que tenga comedor o que tenga jornada completa. Sí, por supuesto, son las escuelas que mayor cantidad de demanda de matrícula tienen. Nosotros, yo soy de la escuela 46 y veníamos la escuela está ubicada en un lugar donde no hay niños o niñas que vayan de el barrio a la escuela, son muy poquitos, están en Don Bosco, en el centro de Don Bosco. Entonces recibimos matrícula de la Ribera de Bernal y de Itatí, en su mayoría. Y siempre nos manejamos con una media de 20, 25, por eso fue escuela de jornada completa, ¿no? Porque tenía poca matrícula de estudiantes. Y este año se incrementó por encima de 45, 50 pedidos de matriculación para la escuela. Porque tiene jornada completa y ahí sí la universalización, ahí sí todos comen en la escuela, porque el comedor en la jornada completa está incluido dentro de la propuesta curricular. ¿Qué pasa con el tema de la asistencia de alumnado en esta etapa de crisis? ¿Los chicos van más, van menos a la escuela? ¿Cómo es la situación? Depende del nivel. Tenés estudiantes que van más o van para reforzar la alimentación más importante que van a recibir en el día,
y después tenés una merma de mucho ausentismo variable por términos de que las familias tienen que acompañar a la familia, ya sea por las situaciones laborales o de que tengan para sostenerse económicamente, y muchos jóvenes que tienen que priorizar entre la educación y el trabajo o el cuidado de sus hermanos menores, ¿no? Esto nos pasa muchísimo en secundaria. Y la verdad que es un retroceso muy grande, Pedro, muy grande. El otro día hubo polémica por las declaraciones de un diputado de La Libertad Avanza, Vanegas Lin, diciendo como que no tiene por qué ser obligatoria la educación y que el papá tiene también el derecho a elegir que el chico se quede en el taller. Obviamente originó, por supuesto, un revuelo tremendo. Nosotros repudiamos, por críticas supuesto. de todos lados. Nosotros repudiamos los dichos y repudiamos sobre todo la responsabilidad política que él tiene como diputado, ¿no? Que en realidad debería ser de garantizar el derecho. Debería seguir siendo diputado, pero bueno. Porque debe garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Claro. Nos remitimos antes de la ley 1420 que establece la obligatoriedad de la escuela primaria, ¿no? No estamos diciendo, retrocedemos en 20 años cuando se sancionó la ley de educación nacional que establece la obligatoriedad del nivel secundario, que para nosotros es muy importante la obligatoriedad del nivel secundario. Nosotros queremos mayor y mejor formación en educación. Claro. Y lamentablemente es como vos decís, hoy estamos discutiendo situaciones que tienen que ver con garantizar un derecho fundamental, que es el de la alimentación. Pero si un estudiante no tiene una buena alimentación, no se puede garantizar la enseñanza. Bien. ¿Y ese porcentaje de ausentismo, hay algún índice de qué cantidad, de qué porcentaje de alumnado? Recién este mes los cortes se hacen en general al 31 de marzo, se empiezan a procesar ahora, pero sí se ven en las aulas, ¿no? Uno, sobre todo, nos preocupa muchísimo como sindicato la continuidad del turno vespertino, muchas escuelas que tienen muy pocos estudiantes. ¿Sí? Nos preocupa la continuidad. Pero ¿por qué? No entiendo por qué, perdón, ¿no? Porque el turno vespertino es la opción que un estudiante hace porque tiene que trabajar, ¿verdad? Y si ese trabajo, ¿escuela primaria o secundaria? No, secundaria. Escuela primaria. Escuela primaria tiene el ausentismo no se modifica en términos de que no es significativo. Sí preocupan algunas situaciones que son de movilidad de las comunidades, ¿no? Que empieza a haber muchos cambios de escuela porque las necesidades hacen que si una familia alquilaba y tiene que volver a compartir los traslados y demás, a veces la falta de dinero para pagar el transporte público, entonces no lo llevan a la escuela, porque ahí tenés que pagar el transporte de ida, de vuelta de un adulto, ¿no? Se complejizó toda la organización familiar. Y en las escuelas secundarias o en el vespertino es aquel estudiante que necesariamente tiene que ir a ese turno por cuestiones laborales. Entonces, si esas cuestiones laborales se ven modificadas o si esa jornada laboral se extiende o pasan a turnos rotativos, empieza a haber una dificultad mayor en términos de lo que es la continuidad de la enseñanza. Seguiremos charlando, Fabiana. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias, y una última consideración. Nosotros el jueves pasado, en el marco del paro nacional de Cetera, iniciamos una campaña de firmas, un petitorio que vamos a llevar al Congreso de la Nación, donde pedimos por la restitución de cada uno de los fondos que tenemos que tener para garantizar una escuela inclusiva y de calidad. Gracias. A ustedes.